Inflamación de la arteria. La poliarteritis juvenil, también conocida médicamente como síndrome de dolor de Beagle, es una enfermedad sistémica que aparentemente es de origen genético y afecta solo a ciertas razas. Se reporta con mayor frecuencia en los Beagles jóvenes, aunque se ha reportado un síndrome similar en otras razas, especialmente en los boxers y los perros de montaña berneses. Esta enfermedad es rara y puede definirse como una inflamación simultánea de una arteria, o varias arterias, con irritación o infección de los pequeños vasos en la médula espinal en el cuello y en el corazón. Los síntomas de la afección parecen ir y venir, con indicaciones que sugieren una infección bacteriana grave, fiebre alta, dolor y un recuento alto de glóbulos blancos. Estos diagnósticos erróneos comunes hacen que la poliarteritis juvenil sea difícil de tratar, ya que los antibióticos no tienen ningún efecto. Si su veterinario no sospecha del síndrome de dolor del Beagle y su mascota muestra indicaciones de esta afección, sería prudente pedirle a su médico que lo considere. Especialmente si tu perro ya ha pasado por un curso de antibióticos. Esta condición también se puede denominar vasculitis necrotizante, inflamación y muerte tisular de un vaso. Síntomas: dolor de cuello, rigidez en el cuello, cabeza baja, jorobado, gruñidos cuando se levanta, espasmos musculares, especialmente en las piernas y el cuello delanteros, sacudida, fiebre, falta de apetito, letargo, falta de voluntad para moverse. Para un cachorro Beagle que sufre de esta condición, abrir la mandíbula será doloroso y el cachorro será reacio a ladrar. Los síntomas generalmente se harán evidentes cuando el cachorro tenga entre 4 y 10 meses de edad, pero la condición también puede manifestarse a una edad mayor. Puede resolverse sin tratamiento, pero incluso si lo hace, generalmente regresará en unos pocos meses. Se cree que un factor genético latente es una de las causas de la poliarteritis juvenil, ya que solo algunas razas son susceptibles. Los investigadores médicos también sospechan un factor autoinmune relacionado. Se debe descartar la meningitis bacteriana, la inflamación de un disco vertebral, el tumor espinal y la enfermedad del disco cervical antes de confirmar un diagnóstico de poliarteritis juvenil. Los rayos X tienden a no mostrar evidencia de enfermedad si hay vasculitis necrotizante. Una punción lumbar suele ser mejor para determinar la naturaleza de la enfermedad. Si bien esta es una forma de meningitis, su fuente no es bacteriana, por lo que los medicamentos antibacterianos no resolverán la afección. Su veterinario deberá realizar un análisis de sangre completo para una confirmación adicional, y los resultados del laboratorio pueden mostrar anemia, bajo nivel de glóbulos rojos, un recuento alto de glóbulos blancos que indica infección u otras anomalías en la sangre. Por lo general, habrá fiebre, también una indicación de infección. Prednisona, un medicamento antiinflamatorio, inmunosupresor similar a la cortisona, es el tratamiento habitual de elección. Los pacientes tienden a mostrar una mejoría rápida en unos pocos días, pero aún así, las recaídas suelen ocurrir cuando se suspende el medicamento. El tratamiento continuo por un periodo de tiempo más largo, como 6 meses, a veces resultará en una resolución permanente. Al comienzo de la terapia, el tratamiento con esteroides debe administrarse a un nivel que produzca una remisión de los síntomas, y luego su veterinario puede recomendar un régimen de terapia oral. A lo largo del tratamiento, la cantidad se reducirá lentamente a la dosis más baja posible para controlar los síntomas. Si los síntomas regresan, el tratamiento con esteroides deberá comenzar nuevamente. Uno de los efectos secundarios del tratamiento con esteroides es la retención de líquidos y el aumento de la sed. Para evitar accidentes o incomodidades por parte de su perro, deberá sacar a su perro con frecuencia para orinar, aunque solo sea por una pequeña cantidad. Un ambiente tranquilo y silencioso, donde su mascota no sea estimulada, es importante. Moverse será doloroso durante el proceso de recuperación, y beneficiará a su perro si le da un espacio aislado, lejos de los niños o animales, al menos hasta que los síntomas hayan disminuido. Incluso después de la recuperación, deberá estar alerta ante la posibilidad de que su perro tenga una recaída. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.